Muy buenos días, queridos amigos. Pues hoy es sábado y mañana será domingo. El domingo es el día más importante de la semana porque nos permite congregarnos como familia de Dios para cantarle, para darle gracias, para aprender de su palabra. Yo le invito a que si usted no tiene como costumbre congregarse, busque una iglesia cristiana, la que le quede más cerca y a la que usted pueda asistir y pueda aprender cada semana un poco más del Dios del que habla la Biblia. Y si usted está en Acapulco, vive en la zona centro y no tiene iglesia, estamos la iglesia Península Viva en el centro, en la parte de afuera del Hotel Las Hamacas. Ahí le esperamos a las 11 de la mañana. Y quiero compartir con ustedes un salmo más de los exquisitos salmos que ha escrito el rey David. Y hoy voy a usar una Biblia que hace poco me regalaron, que es la Biblia de Edición de las Américas. Y me parece muy hermosa la forma, el lenguaje que usa para hablarnos en este salmo. Salmo 28, empiezo a leerlo para ustedes. Dice así: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Y en cada una de estas frases hay una profundidad enorme que ahora no alcanzamos a verlo mucho, pero vamos a tratar de tocar lo más importante. Él inicia diciendo: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo conmigo, no sea que si guardas silencio venga a ser como los que descienden a la fosa. Él dice: a ti clamo, Señor. Entendemos que junto con los salmos anteriores, él venía clamando porque él era alguien que estaba padeciendo en medio de un conflicto que él no había provocado. Hubo varias experiencias a lo largo de su vida. Hace unos días hablábamos de cuando el rey Saúl quería matarlo. Y él no le había hecho nada al rey, pero el rey quería matarlo. Y evidentemente era el rey, era el poderoso, el hombre poderoso de un reino que obraba con todo su ejército para acabar con la vida de un solo hombre. Y David, temiendo por su vida, se refugiaba en su confianza en su Dios. Y él decía: a ti clamo, a nadie más voy a clamar, solamente a ti, Señor. Dice: porque tú eres roca mía. Antes ya dijo: porque eres mi Dios, porque eres mi Salvador, porque eres mi luz, porque eres mi refugio. Ahora dice: eres mi roca. Y cuando David habla de la roca, entendemos que es algo sólido, algo estable, algo que perdura. Y eso significaba la presencia de Dios en la vida de David. Recuerden que hemos dicho nosotros que hoy día, cuando hablamos de los ídolos, de aquellas cosas que amamos de este mundo, son cosas fugaces, son cosas momentáneas, son cosas que con el tiempo se acaban, se terminan. Pero nuestro Dios es como una roca, Él permanece eternamente. Y dice: no sea que si guardas silencio, yo venga a ser como los que descienden a la fosa, es decir, como aquellos que mueren sin esperanza. Y hay una frase que me gusta mucho, por eso usé esta versión, porque dice: no seas sordo conmigo. En su clamor, en su desesperación, el rey David llega a usar esta frase que se me hace un poco fuerte, pero en la confianza que él tenía con su Padre Celestial, le dice: oh Dios, no seas sordo conmigo, no cierres tu oído, está atento a mis oraciones. Y dice: cuando escucha la voz de mis súplicas, cuando pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Habíamos dicho en días anteriores, ya en 2 ocasiones, que David decía: es que yo lo que más deseo es estar en tu templo para adorarte. Y ahora él dice: cuando estoy suplicando auxilio, levanto mis manos, dice, hacia el lugar santísimo de tu santuario. Para ustedes que a lo mejor no conocen mucho por ejemplo, el tabernáculo que construyeron los israelitas, porque fue la instrucción que Dios le dio. Bueno, el tabernáculo era un espacio que tenía 3 partes. El primero era el patio, donde el pueblo llegaba para entregar sus animales y sus ofrendas en el altar. El segundo espacio era el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Y el otro era el lugar santísimo, que era un lugar cerrado, con cortinas. Y en ese espacio solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y cada vez que Dios descendía, la nube del Señor descendía sobre el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo, al cual solamente podía entrar el sumo sacerdote, estaba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto había una cubierta que se le llama el propiciatorio. Ese propiciatorio eran 2 ángeles encontrados y
En ese espacio se le llama el propiciatorio, que realmente significa hacer reconciliación o hacer favorable, y habla del espacio en el que Dios descendía para darle perdón, para darle paz a su pueblo a través de los sacrificios que ellos ofrecían en la parte exterior del tabernáculo. Y curiosamente David dice: levanto mis manos hacia el lugar santísimo. Y es que el santuario, el propiciatorio, es la figura de la persona del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue entregado como algo propiciatorio para el perdón de nuestras faltas. Nosotros encontramos el perdón de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y fíjese qué hermosa idea, porque David dice: yo levanto mis manos hacia el lugar santísimo, donde está el propiciatorio, donde habrá reconciliación con Dios. Y en ese momento era solamente una figura el propiciatorio, pero tiempo después vino el Señor Jesucristo, y en Hebreos se nos dice que Cristo es esa pieza fundamental que hizo posible que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Así que David no está perdido. David, en el ejercicio de su fe, sabe para dónde está apuntando, sabe para dónde está levantando sus manos, y levanta sus manos hacia Cristo mismo, buscando la reconciliación y el favor de Dios. Dice versículo 3: no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos, dales conforme a las obras de sus manos, págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Hay un tipo de oraciones que están en los salmos que se llaman los salmos imprecatorios. Es decir, son salmos donde el escritor está clamando por la justicia de Dios sobre los malos, sobre aquellos que no creen en Dios, sobre aquellos que no le honran ni le agradecen, ni le dan gracias. Y este tipo de oraciones son muy especiales porque no son basadas en un deseo de venganza. Es decir, David no está queriendo que Dios descargue su ira por algo que le hicieron a él. Simplemente está clamando por la ira de Dios sobre aquellos que son malvados delante de Dios. Y en ese sentido resulta una palabra profética. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que hasta el final de los tiempos la ira de Dios va a caer con todo su vigor sobre aquellos que nunca quisieron reconocer a Dios como el Creador, como el único Dios vivo y verdadero. Y de pronto hacia el versículo 6 David cambia el contenido de su oración, de su canto, y dice: bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto mi corazón se regocija y le dará gracias con mi cántico. Cambia la oración de David de una oración de súplica, decir: a ti clamo, mi Dios, escucha mis súplicas, no te hagas sordo para conmigo, y yo voy a levantar mis manos hacia el lugar santo para que tú escuches mis oraciones. De pronto él empieza a alabar a Dios y dice: bendito sea, Señor, porque has escuchado mis súplicas, porque tú eres mi fuerza, mi escudo, porque en ti confía mi corazón. Por lo tanto, mi corazón se regocija y te voy a dar gracias y te voy a alabar con cánticos. Versículo 8 y 9 resulta como una palabra de bendición sobre el pueblo de Dios, y le dice: el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos para siempre. Vea usted qué hermosa oración, porque el rey David empieza clamando, buscando angustiosamente la ayuda de Dios, pidiendo auxilio en medio de su angustia, de su dolor. Pero una vez que él reconoce en quién está creyendo, él empieza a alabar a Dios. No sabemos si él ya había sido librado, pero en ese momento él empieza a proclamar la bendición de Dios sobre su vida. Y podemos ver aquí una gran lección para nosotros. Es el mismísimo hecho de que cuando en medio del dolor, cuando en medio de una situación agonizante, nosotros clamamos, sí, está bien que clamemos, pero de pronto, si nuestra confianza realmente está puesta en la persona de Dios, vamos a cambiar nuestra oración y en lugar de seguir suplicando, vamos a empezar a dar gracias y a bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos en que Dios está presente en nuestra vida, confiamos en su amor, en su misericordia, pues vamos a estar seguros que Dios va a obrar para nuestro bien en medio de esa situación, por muy negra, por muy difícil, por muy crítica que pueda parecer.
Así es que en esta mañana yo le invito a que cuando usted ore en medio de una situación difícil para usted, sí, primero derrame su corazón en angustia, en palabras de pidiendo auxilio delante de Dios, pero hacia el final de su oración usted puede dar gracias y puede decir: gracias, Señor, porque en medio de esta situación yo veré tu mano. Porque en medio de esta situación yo voy a poder experimentar tu presencia, voy a poder experimentar tu misericordia, tu amor hacia mi vida. Y entonces usted se va a poder levantar con esperanza, con alegría, no porque su problema se haya resuelto, sino porque su confianza realmente está puesta en la persona de Dios. Acompáñeme en esta oración. Bendito Padre, gracias por las palabras que escribe el rey David, que nos da una idea de la forma en que él se expresaba hacia ti. Y primero él venía ante ti clamando y diciéndote: Señor, no seas sordo a mis oraciones, escucha mis súplicas, y voy a levantar mis manos hacia Cristo, hacia aquel que nos da la reconciliación contigo, aquel que nos da el perdón de nuestras faltas, para que podamos con toda confianza llegar ante ti y expresar los deseos de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, Señor, el mismo rey David cambia su oración y él empieza a alabar y bendecir tu nombre, porque su confianza está en ti. Y el que él pueda confiar en ti le lleva a que él pueda entonar cánticos de alabanza y él se pueda gozar en tu presencia. Probablemente el problema seguía, pero él ahora estaba tranquilo porque él podía proclamar tu amor, tu misericordia, tu presencia en su vida, y eso le daba una profunda paz. Ahora, Padre, yo clamo por las personas que están viendo este video, que están pasando tiempos difíciles de angustia, de dolor, que no ven el final de ese túnel oscuro, pero yo quiero rogar en tu misericordia que les permitas experimentar esa paz que ellos necesitan. ¿Para qué? Para que de pronto ellos puedan voltear hacia ti, levantar sus manos hacia Jesucristo, que es quien nos da el perdón de nuestras faltas, y que podamos cantarte y alabarte, porque estamos seguros que nuestra vida está en tus manos y que tú vas a derramar abundante gracia en nuestras vidas. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, pues quiero dejarles mi teléfono por alguna situación. Si usted necesita consejería, que oremos por usted, o usted quiere saber de nuestra iglesia, de las clases que tenemos en línea, adelante, puede usted mandarme mensaje, con gusto le atenderemos. Nos vemos el día de mañana.